Regresamos entonces con don Ricardo Briceño, expresidente de la CONFIEP y presidente del CADE 2013. Ricardo, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el programa. Muy buenas noches, un gusto estar contigo, Juan José. Gracias. Y a tu disposición para conversar sobre los temas que tú quieras. Recientemente, hace un par de días, hemos visto una noticia un poco preocupante. Básicamente hay 60 proyectos paralizados y casi 41.000 millones de dólares de inversión en duda, en limbo, que yo me imagino que es recuperable, pero ¿cuál sería tu balance respecto a esta situación? Bueno, creo que una primera reflexión es una constatación de que tenemos un Estado muy débil. Los proyectos están paralizados fundamentalmente por una débil capacidad de los funcionarios públicos para poder gestionar la enorme demanda de proyectos e inversión que el sector privado, sobre todo, tiene hoy en día. Entonces tenemos unos funcionarios públicos a todo nivel, porque no hablemos solamente de gobierno central, en los gobiernos regionales, en los gobiernos municipales, hay una precariedad del Estado. Incapaz en este momento, como digo, de hacer frente a la enorme demanda de inversión que se ha generado en los últimos años. Y entonces hay un embalsamiento básicamente por esa razón, en mi opinión. Ahora, 41.000 millones de dólares son casi 20% del PBI. Significaría que podríamos estar creciendo a tasas por encima del 10% tranquilamente. Bueno, no sé si podríamos hacerlo porque probablemente tendríamos otras deficiencias. El tema de capacitación de mano de obra, educación. Yo he estado antes de ayer en cada educación y se ve que hay una deficiencia de personal calificado, de educación en general. Y probablemente con 41.000 millones que saliesen a la vez tendríamos otras deficiencias, el déficit de infraestructura. Pues seguramente muchos de los proyectos que están justamente en el pipeline atracados son proyectos de infraestructura. Entonces creo que tenemos que superar las brechas de infraestructura, de educación, de salud, rápidamente. Yo creo que se tienen que dar medidas para no seguir al mismo ritmo. Si seguimos al mismo ritmo de acortar las brechas, evidentemente siempre vamos a tener estos cuellos de botella. Entonces, ¿y tú crees que saltos cualitativos y cuantitativos? Correcto. Muy rápidamente? ¿Tú crees que eso está de alguna manera ligado a lo que algunos analistas dicen, que seguimos en la agenda de los 90s? ¿O tú crees que es porque hay necesidad o hay visos de un cambio en el modelo? Mira, yo creo que el modelo de los 90 es un modelo que debe seguir profundizándose, evidentemente, mejorándose, obviamente. Yo creo que el modelo de economía social de mercado, el modelo de libre empresa, ha dado resultados y va a seguir dando resultados, pero como todo en la vida es perfectible. Por ejemplo, en los 90 teníamos un centralismo en Lima, hoy día tenemos un crecimiento mayor en provincias. En consecuencia, yo creo que el modelo está bien y hoy día tenemos un gobierno también de un sesgo diferente, ¿no? O sea, tenemos un gobierno de centro izquierda que pone un foco en lo que ellos llaman y lo que se llama hoy en día en el Perú la inclusión social. Entonces creo que desde el lado del empresariado también tenemos que darnos cuenta que tenemos que poner más foco en el tema de la responsabilidad social, ¿no? Acompañando al gobierno justamente en estos logros. Entonces yo no creo que se necesite un cambio de modelo, pero sí, los modelos no son estáticos, los modelos son dinámicos y el mundo también ha cambiado del 90 a hoy. Ahora, durante los últimos 10 años la reducción de la pobreza ha sido significativa. Sin embargo, es interesante que un presidente haya llegado con esa bandera, después de 10% de haberse reducido en casi 50% durante los últimos 10 años, llega el presidente Ollanta con un discurso de inclusión social y lucha contra la pobreza. ¿Te parece que era necesario desde el punto de vista empresarial? Por ejemplo, ¿ustedes sienten que era necesario que alguien lo diga de una manera tan explícita? Bueno, en realidad, cuando uno se presenta a las elecciones hay opciones. Ganó la opción que tenía ese discurso. Habían otros 2 o 3 candidatos que tenían discursos diferentes y ganó esa opción. Y esa es la opción que está gobernando el Perú hoy día. O sea, lo que también tenemos que darnos cuenta nosotros los empresarios es que esa es la opción que ganó. Que sea correcto o no, esa es la opción que ha ganado y tenemos que acompañar eso. Ahora, ¿qué cosa es reducción de la pobreza?
¿no? La reducción de la pobreza no se hace con una varita mágica, la reducción de la pobreza se consigue fundamentalmente con inversiones productivas, con trabajo. O sea, la reducción de la pobreza se reduce con trabajo digno y bien remunerado. Y esa es la gran diferencia, no es trabajo cualquiera. Entonces creo que el tema, por ejemplo, de la formalización, de las altas barreras que tenemos para la formalización del sector informal, el sacar a la gente de la pobreza en las zonas rurales, el crear centros poblados que se está haciendo en este momento, porque la ruralidad es enemiga de la riqueza, ¿no? O sea, va con la pobreza. Entonces, la educación, evidentemente. Entonces, ¿cómo sacas a la gente de la pobreza? Con educación, con mejor salud y con inversión privada y con trabajo digno. Ahora, hay muchos empresarios que ya tenían, antes que llegara Ollantaytamala al poder, ya tenían este tipo de temas en su agenda. Empresarios por la Educación, Confieps, Sociedades Unidas, muchas organizaciones tienen y tenían proyectos de lucha contra la pobreza o de ayuda. CADE, por ejemplo, es uno de los grandes motores en este tipo de propuestas. ¿De qué manera se integraron o lograron integrarse con este requerimiento del Estado? ¿Cuál fue el mecanismo a través del cual se acercaron al gobierno para tratar de empatar estas dos necesidades que tenían ambos sectores? Bueno, hay infinidad de proyectos de la Sociedad de Industrias. Hay proyectos, por ejemplo, el tema del aporte voluntario minero es un mecanismo para ayudar a la gente cercana a las comunidades mineras a salir de la pobreza en coordinación con las autoridades locales. Yo creo que aquí hay un tema que es fundamental. El Perú tiene que articularse, el Estado peruano tiene que articularse. Porque tenemos nosotros tres tipos de gobierno: el gobierno central, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, y este famoso proceso de descentralización se ha hecho a trompicones, se han dado facultades y se han dado competencias a los gobiernos locales y regionales sin darles la capacitación. Entonces, cuando la empresa privada se relaciona con estos gobiernos para poder poner en marcha estos proyectos de inclusión, encontramos unas deficiencias y unos desentendimientos tremendos. Y algo que también que no se encuentra es justamente la presencia del gobierno central fuera de Lima, que debería estar presente para ser el articulador entre las empresas y los gobiernos subnacionales. Esa deficiencia es la que probablemente no ha permitido que esto pase de ser iniciativas peculiares a ser un proyecto nacional, porque creo que lo que tenemos que construir es un proyecto nacional de entendimiento entre el sector privado y los diferentes estamentos del Estado peruano para luchar contra la pobreza extrema, la desnutrición infantil, etcétera, y aglutinar pues todos estos proyectos aislados, ¿no? Vamos a hablar después sobre la agenda, que me parece muy importante que la menciones. Quería preguntarte antes de ir a la pausa, hay algunos analistas económicos que ya han apuntado a una desaceleración de la economía. Queríamos preguntarte si es que desde el punto de vista empresarial ya lo están sintiendo, cómo lo están sintiendo, ¿y cuáles son las razones detrás si es que lo están haciendo? ¿Son más factores externos o internos? Bueno, yo creo que hay un factor externo que no podemos soslayarlo, que es una disminución bastante importante de los precios internacionales de los principales commodities que exportamos nosotros. Eso tiene como correlato fundamental una menor recaudación fiscal. Entonces, los ingresos fiscales se van a ver disminuidos en los próximos años. Ahora, ¿que vamos a desacelerarlo o que el gobierno de Perú va a decir yo tengo reservas, porque ha acumulado muchísimas reservas durante los últimos años y depende de la política fiscal del gobierno que entre en olvidarse los superávit fiscales y inyectar dinero en la economía para superar aquella baja, digamos, porque desde el lado del sector privado, no tradicional, digamos, yo creo que sigue la decisión de invertir, sobre todo si nosotros vemos a los sectores más jóvenes de la economía, nos vemos con un dinamismo bastante grande, muy grande, sobre todo si nosotros vemos las periferias de las ciudades, vemos provincias, los crecimientos son espectaculares. Yo creo que eso no va a parar.
Yo creo que eso no va a parar. Pero depende mucho también, como te digo, de que el Ministerio de Economía y Finanzas siga y que no hayan estos proyectos paralizados, porque paralizar 40.000 millones de dólares de inversiones evidentemente va a retrasar el crecimiento de la economía. Muy bien. Bien, vamos a hacer nosotros nuestra primera pausa. Estamos conversando con Ricardo Briceño, expresidente de CONFIEP y presidente del CADE 2013. Vamos a una pausa y regresamos. Scotiabank.